Nacional, a esta sala Ágora, donde como... La realidad es que son unas fechas propicias, incluso, para poder hablar de esta temática, sobre Samhain, sobre el Día de Todos los Santos. Bueno, hay tantas apreciaciones que se han dicho. Y nada mejor que tenemos por aquí a Carlos Sánchez, que es diplomado en Filosofía y director del Aula Arcana. ¿Es así? Así que nada, sin más dilación, os dejo que nos explique la Santa Muerte, culto y magia, la Santa de los Desesperados. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si tuviera que hacer una pregunta para empezar esta ponencia, la pregunta sería, ¿qué es aquello que nos hace iguales a todos los seres humanos? Algunos me dirán simplemente el hecho de ser humanos, otros me dirán el hecho de vivir, pero yo respondería el hecho de que todos vamos a morir. Es algo inevitable el hecho de que la vida empieza y la vida acaba, y precisamente esa certeza del final es, creo, una de las grandes incógnitas que nos empujan hacia algo que no vemos, pero que sentimos, hacia algo que no sabemos si existe, pero le tenemos fe. Y yo precisamente por eso, por esa fe que tengo yo, he venido a hablar sobre la muerte, más concretamente la Santa Muerte, la Santa que en muchas ocasiones se llama la Santa de los Desesperados. Bueno, ¿por qué Santa de los Desesperados? Algunos se preguntarán. ¿Y por qué la Santa y por qué muerte concretamente? Bueno, sea como sea, yo lo primero que quiero decir también es que esta exposición, aparte para todos vosotros, es para ella, la niña blanca, como se le llama, mi flaquita, porque ella realmente me ha protegido y cuidado, y sin ella yo probablemente hoy, a día de hoy, no estaría aquí o no estaría aquí también. Así que gracias por todo, querida, así que vamos allá. Empecemos. ¿Quién es la Santa Muerte? La Santa Muerte, si tuviera que hablar, primero hablaría de corazón y luego hablaría ya de la academia. Pero empezar hablando de corazón. La Santa Muerte es aquella que tarde o temprano nos vendrá a recoger algún día y aquella a la que todos vamos a ver en algún momento. Ya sea porque la vemos en los ojos ajenos de alguien que despedimos, ya sea porque la veremos en los nuestros cuando llegue el momento final. Sea como sea, todos hemos tocado o hemos acariciado o hemos sentido su presencia en algún momento. Y obviamente ese sentir la presencia de la muerte, pues inevitablemente nos lleva a preguntarnos ¿quién o qué es eso de la muerte? Y obviamente aquí ya entra la percepción de cada uno, pero para mí la muerte es la cosa más sagrada que existe en el mundo. La más sagrada porque es lo que nos acerca a lo divino, porque cruzamos el umbral, pero también es la cosa más sagrada porque es la que nos hace apreciar y vivir la vida de verdad. Si supiéramos que la vida es infinita, que los placeres no tienen límite, que todo lo que va a ocurrir podemos repetirlo una y otra vez, perdería absolutamente todo el sentido. Pero el hecho de que haya un fin, el hecho de que un día nos digan «Hey, se te ha acabado el viaje, ya está, fin de la partida», eso le añade belleza a la vida. Y para mí la Santa Muerte, ya entrando en lo que sería el academicismo, es una santa de origen mexicano que precisamente se le hizo santa porque ella representa esa desesperación por la vida. Lejos de lo que pueda parecer, ahora hablaremos por qué, en una sociedad como la de México, en la que la crisis, tanto económica como social como de violencia, es tan bestia, es tan fuerte, más que nunca fue necesario hacerse amigo de aquello que tenían más a mano. Y lo que se tiene más a mano cuando el mundo es un mundo de desgracia es extrañamente la muerte. Pero lejos de temerla, una cultura como la mexicana, una cultura que adora la muerte en muchos sentidos, ya desde su pasado azteca hasta su presente, al contrario, se hicieron amigos de ella, amigos y amigas. Es como una relación de camaradería que se adquirió con ella. Y entonces la Santa Muerte adquirió poco a poco ese estatus de sacralidad y se creó o se descubrió la figura, aquí cada uno que ya piense lo que quiera pensar, pero se descubrió esta figura que lejos de ser una figura de miedo o satánica o terrorífica, miles y miles de mexicanos, incluso ya de estadounidenses y europeos como yo mismo, la hemos abrazado porque hemos encontrado en ella un consuelo. ¿Y por qué un consuelo? Vamos a adentrarnos un poquito en la historia de la Santa Muerte e iremos descubriendo quién es esta santa. Antes que nada tenemos que hablar de los orígenes del culto. Y para los orígenes del culto
a pesar de que obviamente sale en México, tenemos que irnos a Europa. ¿Por qué en Europa? Porque en Europa surge esta iconografía de la muerte, la iconografía de la parca. Obviamente, con la Europa de la Edad Media diezmada por la peste, en la que un tercio de la población murió, surgen estas danzas de la muerte y estas expresiones de la muerte en la que la parca, al fin y al cabo, se representa como un esqueleto con su guadaña segadora, obviamente una herencia, el símbolo de Saturno, el tiempo que todo lo siega. Y a la vez es esta santa que gobierna el mundo, pero a la vez nos explica nuestra finitud, es la que nos va a arrastrar a todos. Y obviamente surgió en la Europa en la que estamos en un momento de desesperación. Se hacen danzas de la muerte entre el pueblo simplemente por el hecho de estar cerca de ella y verla de una manera jocosa, al menos de que ya que los pobres estamos jodidos, al menos que los ricos sepan que también la van a palmar. Era un poquito eso, era también aceptar la muerte no desde la risa, porque no se le tenía risa, pero sí al menos desde un poco la resignación, vamos a decirlo así. Esta iconografía, que ha surgido a lo largo de toda Europa, se ve representada de muchas maneras y muchos de los símbolos que vemos, pues, son de alguna manera de un pasado pagano, como la hoz, como el reloj de arena, como la balanza, pero otros sin duda ya crecen en ese contexto cristiano. Hay que entender que el contexto cristiano no considera santa la muerte. De hecho, Jesús es quien es porque venció a la muerte. Y esto es una cosa que tendremos muy en cuenta, el por qué la Santa Muerte en México no está bien vista en muchas ocasiones. Y este hecho de que la muerte no era algo sagrado, era más bien algo temido, porque al fin y al cabo la muerte nos llega. Sí, ok, el cristianismo me promete que resucitaré algún día, pero por mucho que te prometan eso, no dejas de tener miedo. Porque además las imágenes de este esqueleto, vamos a ser sinceros, no es la misma imagen que luego veremos con la Santa Muerte de una muerte que aunque sea un esqueleto te dan ganas de abrazarla un poco. Tú ves esto y sales corriendo. Entonces, con esto en mente, vemos cómo el triunfo de la muerte en esta Europa, pues está claro que siembra una semilla de una imaginería que luego se esparce por el mundo cuando llega el descubrimiento, vamos a llamarlo invasión realmente, de América, en el que realmente esta imaginería se traslada a otros continentes. Cuando llega al continente mexicano, la muerte, lo hace como una figura que se paseaba en Semana Santa detrás de todas las procesiones que se hacían. ¿Qué pasa? Los indígenas que allí había que estaban pues siendo adoctrinados en el cristianismo católico, obviamente no entendían la muerte como lo entendieron los europeos. Para el mundo azteca, concretamente, existían dos dioses, las pronunciaciones son difíciles, Mictlantecuhtli y Mictlantecuhtli, algo así, no me hagáis repetirlo. La cuestión es que este dios y diosa del inframundo, son aquí presentes, eran dioses de un submundo, se llama Mictlán, al que las personas que morían por muerte natural, no, porque si morías ahogado ibas a Tlaloc, si morías en la guerra ibas a otro sitio. Había un montón de inframundos o lugares de la otra vida a la que dependiendo del tipo de vida que habías tenido ibas a un lugar o hacia otro. La cuestión es que los aztecas tenían esta visión de la muerte, al fin y al cabo, no como una cosa en la que tú te morías y te ibas a un cielo, no. Tú te morías y dependiendo de cómo morías, dependiendo qué vida habías tenido, pues te pasaban unas cosas u otras. Y ellos tenían a estos dos dioses. ¿Qué pasa? Que estos dos dioses eran dioses que te recibían en el inframundo para acabar devorándote. Eran dioses que, bueno, siguiendo la iconografía azteca, eran bastante terribles. Pero realmente cumplían una función de la naturaleza. Y es importante porque al ver esto, cuando ellos observaron la Santa Muerte, que era, bueno, mejor dicho, la muerte que iba a las procesiones, ellos pensaron, esto pues será algo sagrado, ¿no? Será alguien, pues será alguien. Y se quedó en eso, ¿de acuerdo? Realmente se quedó en eso porque vamos a hablar de las cosas como son, es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque, aunque sabemos que la Santa Muerte sí que surge en un contexto no cristiano, no tiene un pasado pagano rastreable. Es decir, estos dioses que yo os he presentado no son, de alguna manera, la antigua figura que luego se disfraza como la Santa Muerte. Es decir, no ocurre como, por ejemplo, en la regla de Ocha, en la que el Oricha Changó acaba convertido en Santa Bárbara. No, aquí no ocurre eso. Aquí hablamos de un contexto no cristiano, con unas ideas no cristianas, pero en la que ya la Santa Muerte toma una
una actitud diferente a estos dioses, porque la Santa Muerte no es una diosa del inframundo. La Santa Muerte es la segadora, es la portadora de la muerte, es la que trae la muerte, pero también es la que, según los propios creyentes, está más cerca de Dios, porque es la que nos lleva a Él. Y por lo tanto, como es la que está más cerca de Dios, es la que nos puede ofrecer mayores favores, lo que creemos los creyentes. Entonces, la primera referencia que realmente existe de la Santa Muerte es de la década de 1790, en la que unos misioneros afirmaron que había unos indígenas que con unas estatuillas de unos seres esqueléticos que les daban la vuelta y los llamaban las Santas Muertes y les pedían cosas. Normalmente, y esto es muy interesante, le pedían cosas de amor. La Santa Muerte, a lo largo de su proceso, de su investigación antropológica, se ha descubierto que realmente no tiene una serie de peticiones más siniestras o de otro tipo, realmente hasta los años 70, 80, porque hasta entonces lo que se le pedía mucho era que mi marido esté conmigo, que tenga el amor y que las cosas me vayan bien con el corazón. Era una cosa curiosa. La cuestión es que se cree que uno de los lugares posibles de origen es Catemaco, pero realmente los antropólogos no se ponen de acuerdo. De hecho, dicen, bueno, es probable que fueran de varios sitios y que estos fueran confluyendo, ¿de acuerdo? Y hay que entender que esta figura que se sabe que en el siglo XVIII pues ya está por ahí, realmente desaparece de todos los registros, no se sabe nada más de las Santas Muertes hasta la década del 1940, si no recuerdo mal, en la que ya empiezan a aparecer registros de esta Santa Muerte a la que se le pide por el amor. Se le pide porque el marido no se vaya, amárrame a este hombre, por favor, que quiero ligar más, este tipo de cositas. Entonces, cuando ya se sabe que el culto a la Santa Muerte predomina. Pero es en la década de los 80, y más concretamente ya en los 90, cuando hay un gran auge del culto a la Santa Muerte. ¿Por qué? El culto a la Santa Muerte hasta entonces se llevaba en privado. Era una cosa muy privada porque era muy mal visto por el resto de la gente. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que México es un país que obviamente con la colonización se convirtió en eminentemente hipercatólico. Y este catolicismo no pues rehuía de la Santa Muerte porque, como ya he dicho, Jesús vence a la muerte. No puede ser la muerte una amiga. Pero entonces, en México, en los años 80 y los años 90, tienen dos crisis económicas súper bestias. Súper bestias que incluso la rematamos con ya la del 2008, que para ellos fue de 2006 en adelante, en la que ya hay actualmente más de un 51% de pobreza en México. Eso es una barbaridad. ¿Qué ocurre? Ya con las crisis de estas décadas, 80, 90 y 2008, pues realmente tenemos una sociedad que está hundiéndose. Y hundiéndose implica más violencia, más desesperación y obviamente más necesidad de pedir ayuda. ¿Y qué ocurre con la Santa Muerte? Que este culto, entre estas décadas, tiene un auge. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque la gente está desesperada y no sabe a quién acudir. Y, curiosamente, los que eran devotos de toda la vida decían, cuando San Judas Tadeo no te haga caso, cuando la Virgen de Guadalupe no te haga ni puñetero caso tampoco, acude a esta, que esta te lo cumple todo. Y los devotos dijeron, pues ostras, vamos a probar. Y probaban y se quedaban. Y obviamente eso hizo mucho. Pero también hizo otra cosa mucho. El hecho de que a partir de los 80 y 90 salieron muchas noticias de muchos narcotraficantes que tenían una Santa Muerte, un altar a la muerte en su casa y que obviamente le hacían ofrendas para que sus mercancías llegaran bien a Estados Unidos, para que no fueran descubiertos por la ley, y empezó la leyenda negra de la Santa Muerte. Esto es interesante saberlo porque la Santa Muerte se ha asociado enormemente a narcotraficantes y a drogadictos, pero esto se ha hecho a través de la prensa negra, que surgió realmente cuando la Santa Muerte adquirió este tono amarillista para la prensa, este tono de es que es mala, es que tú lo ves y dices que es todo satánico. Y está claro que eso fue lo que confluyó en el hecho de que la Santa Muerte adquiriera esta mala fama. Pero mala fama es curioso porque cuando hablamos de la criminalidad, en cuanto a los niveles de criminales que adoran a la Santa Muerte, es curioso porque son el mismo porcentaje que de policías. Y no solo el mismo porcentaje que de policías, sino que amas de casa, taxistas, gente que vende tacos, cualquier persona se acerca a la Santa y no solo lo hacen criminales. Y más teniendo en cuenta incluso cuando el origen de este culto es un origen de un culto muy privado en el que se le pedía así en secreto por sobre todo el amor. Entonces llega el año 2001 y una señora que se llamaba Enriqueta Romero, que era una señora que vendía quesadillas, recibe de su hijo, que había salido de la cárcel, el regalo de esta figura.
Esta figura de la Santa Muerte, ella la tenía en la cocina, pero un día de 2001, más concretamente el Día de Muertos, mañana, empieza a decir, pues voy a sacarla para que todo el mundo la vea. Y lejos de ser algo que asustara al vecindario, se sorprendió cuando la gente empezó a ir en masa a pedirle, a orarle y a rezar a esa estatua. De hecho, esta señora, Enriqueta Romero, se convirtió en uno de los portaestandartes, vamos a decirlo así, del culto a la Santa Muerte, porque gracias a ella empezó a ser muy visible. Y de hecho, ya ha habido otras personas que a lo largo de la historia de la Santa Muerte ya han hecho más templos, más sitios públicos, y de hecho en México está la estatua más alta de la Santa Muerte, que si no recuerdo tiene como unos 15 metros o 20 metros de alto. Y se ve desde muchos sitios de la ciudad, es bastante impresionante. La cuestión es que esta Santa Muerte, Enriqueta Romero, tuvo mucha fama porque fue de alguna manera un agradecimiento de que su hijo le regaló a ella, y ella, pues, al ponerla en público, atrajo a mucha gente al culto. Y atrajo a mucha gente porque se empezaron a hacer rosarios por la Santa Muerte, la gente le traía flores, veladoras, le traía ofrendas de tabaco, ofrendas de muchos tipos, ahora luego las veremos. Y esto realmente acercó esta santa, que hasta hace muy poco estaba en un sitio privado, a la gente de la calle, que era precisamente la gente que más la necesitaba. Entonces, nos encontramos con un culto, que ya vemos sus orígenes, son unos orígenes curiosos, porque por un lado tenemos estos orígenes de simbología europea, que llegan a un contexto no cristiano en México, una gente que la muerte la ve diferente, una gente que la muerte la celebra. Los mexicas tenían 6 fiestas de muertos al año, no una, 6. O sea, realmente la tenían súper presente esta muerte. Y está claro que esto generó un batiburrillo, por así decirlo, con esta imagen de la Santa Muerte. Por un lado, la influencia más obvia es el culto católico, porque a la Santa Muerte se le rezan Padres Nuestros, se le ponen crucifijos, se le hacen misas, se le hacen rosarios. Bueno, realmente es una influencia muy católica. Pero esto también hay que tener en cuenta porque la mayoría de devotos de la Santa Muerte, lejos de considerarse satánicos, que va, se consideran católicos. Y de hecho no consideran que su fe esté reñida con la Santa Muerte. De hecho es como, yo a la Santa Muerte me la quiero mucho. ¿Y por qué va a estar reñida? Primero es Dios, como decimos nosotros. Luego ya viene la Santa, porque ella es la mandada, pobrecita. Pero en el fondo no hay un conflicto entre estos dos cultos para ellos, para la gente llana. La Iglesia Católica ha rechazado la Santa Muerte, de hecho, la ha rechazado tanto que incluso el gobierno mexicano, en la lucha contra el narcotráfico, derribó en toda la frontera norte de México un montón de altares a la Santa Muerte. ¿Qué pasa? Que cuando tú prohíbes algo y lo haces más oculto, realmente generas el efecto contrario. La gente se rebotó, dijo, oye, pero si vale que algunos sí que eran narcos, pero también hay gente que la adora que es policía. Y yo, que soy una ama de casa, ¿qué me pasa? Y yo, que solo quiero que recuperen a mi novio, ¿qué me pasa? Porque soy un criminal como ellos. Bueno, tuvieron el efecto contrario. Otra de las influencias muy importantes de la Santa Muerte son las religiones afrocubanas. Afroamericanas, concretamente afrocubana, porque es la regla de Ocha, que hubo una diáspora de cubanos a México que trajeron muchos llamados santeros, ¿no? Pues realmente trajeron su culto a estas tierras mexicanas, y el culto de la Santa Muerte, sobre todo en los últimos años, adquirió muchas características de estos cultos, ¿no? Los 7 colores, algunas a la hora de hacer magia se usa palos, igual que por ejemplo en el palo monte o el palo mayombe. También se usan ingredientes como el azúcar, el coco, bueno, un montón de elementos que realmente antes estaban en religiones afroamericanas y que luego pasaron a la Santa Muerte simplemente por sincretización y por practicidad, porque no hay que olvidar que en el fondo de una manera pública este culto es muy virgen aún, y entonces está de alguna manera adaptándose a los contextos, y en un contexto como México en el que la regla de Ocha está extendida, pues está claro que esta es una influencia que se ha querido mucho. Por último, no hay que olvidar la cultura pop. Si vosotros ponéis Santa Muerte en Google y buscáis imágenes, vale que os encontraréis imágenes como estas, pero también os encontraréis imágenes que son como esa, donde las luces de neón y donde los dibujitos de los años finales de los 2000, algunos incluso, vamos a decirlo así, no pasa nada, un poquito horteras, pues están de moda y no pasa nada. No hay que olvidar que la cultura mexicana, concretamente con la Santa Muerte, ha sido muy quiche en algún momento. Pero no hay problema con eso. Vemos también aquí, por ejemplo, cómo la Santa Muerte está agarrando en sus brazos a Jesucristo, como si fuera una virgen.
Esto es un clarísimo sincretismo, de hecho es muy común esta figura de culto de la Santa Muerte, porque al fin y al cabo lo que te está diciendo es la Santa Muerte que le quitó la vida al Hijo de Dios, en el fondo lo hizo porque el mismo Dios se lo mandó, no hay ningún conflicto para ellos. Vemos también, ¿no?, como por ejemplo junto con estatuas de Leguá se ven santísimas muertes, o incluso con un montón de santos en mercados de México, pues se vende también la Santa Muerte, junto con al Cristo, a San Malverde, a San Jorge y a quien haga falta. No hay un conflicto allí con el culto que la Santa Muerte tome cosas de otros cultos. Porque al fin y al cabo lo que tiene el culto a la Santa Muerte es que es un culto muy abierto. Muy abierto en tanto que no importa de qué religión seas. Si tú te acercas a la Santa Muerte y le pides con fe, adelante, no hay un conflicto. Los cultos y las fes tienen conflicto con la Santa Muerte. La Santa Muerte no tiene conflicto con nadie. Ella no se le ve como una santa horrible, vengativa y terrible. Más bien se la ve como una santa misericordiosa. ¿Por qué misericordiosa? Porque al fin y al cabo la Santa Muerte es... has matado a alguien, eres un desgraciado, ¿vale? Pero, venga, va, si eres bueno tienes redención. Vale, tú, ¿qué eres? ¿Una ama de casa, pobrecita mía? ¿Qué has hecho? ¿Has sido infiel a tu marido y quieres hacerle un amarre a tu amante? Porque vives en un contexto social en el que si no estás con un hombre, estás con otro, porque vive una sociedad tan machista que por desgracia tu sustento económico depende de eso. No te voy a juzgar. Por eso es la santa de los desesperados, porque la Santa Muerte, los que creemos en ella, pensamos sobre todo que ella no nos juzga. Ella lleva la balanza, pero no para juzgarnos, para poner nuestras acciones en ella. Y será ya los de arriba los que decidan hacia dónde vamos. Entonces, ella es la que dice, hey, yo no estoy aquí para ser tu juez y tu verdugo, yo estoy aquí para ser tu amiga. Y ya tú sabrás qué haces con tu vida. Si haces cosas malas, te pasarán cosas malas. Si haces cosas buenas, te pasarán cosas buenas. La ética en la Santa Muerte no se ve como una... Es mucho más pagana que cristiana en muchos aspectos. No se ve de una manera completamente tajante. Es decir, prostitutas acuden a la Santa Muerte. El colectivo LGTBI, por ejemplo, en México es súper fan de la Santa Muerte porque su culto no está reñido con ese tipo de gente con sus preferencias. Y ellos lo ven como algo que, a diferencia de la Iglesia Católica, la Santa Muerte les abraza. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde el culto el LGTBI, el culto de la Santa Muerte, también se me anda bastante de la mano. Y la cuestión es, ¿cómo se le rinde culto? La cuestión es que realmente no hay un culto centralizado de la Santa Muerte, decir que hay una única forma de rendir culto a la Santa Muerte es mentira, porque en el fondo, pues cada uno ha sido de su padre y de su madre. No hay que olvidar que estamos hablando de un culto que hasta hace, 3 décadas casi, 4, estaba a escondidas, empieza a salir poco a poco a la luz, empiezan a haber un boom de figuritas y de veladoras y un montón de productos que se venden de la Santa Muerte, pero realmente es una cosa que está surgiendo por influencia común. Es decir, católicos devotos se acercan a la Santa Muerte y le rezan culto de forma muy católica, pero también hay chamanes y otra gente de México que le rinde culto de una manera bastante distinta a lo que lo haría un católico muy devoto. Y por lo tanto el culto, al no ser centralizado, tiene muchas formas de expresión. Pero, a pesar de que tiene muchas formas de expresión, sí que hay como ciertas cosas en las que casi todos los devotos están de acuerdo. Y es que la primera de todas y la más importante es hay que pedirle con fe, pero con fe de verdad. Con fe de amor, no de miedo, no de, es que tengo miedo, no quiero acercarme a esta santa que es esquelética. Pero ¿por qué tienes miedo a algo que llevas debajo de tu propia piel? ¿Por qué tienes miedo a algo en lo que tarde o temprano va a venir a por ti? ¿De qué tienes miedo? ¿La Santa Muerte realmente es un miedo a la muerte? ¿De qué? Obviamente no queremos morirnos nadie de una manera pronta, ¿no? Pero sí que queremos realmente que al menos cuando llegue esta muerte lo haga de una manera amable y sea amiga, y más en un contexto en el que una bala perdida me puede matar, una riña entre bandas. Es que si vives ya en el norte de México, en frontera con Estados Unidos, de las zonas más peligrosas de México, realmente este miedo a la muerte, miedo a morir, no a la muerte en sí, sino miedo a morir realmente está muy presente. Entonces te haces amigo de ella. Y te haces amigo de ella porque realmente lo necesitas. Y en esta necesidad es cuando surge la verdadera fe. Porque la gente que se acerca a la Santa Muerte, la gran mayoría, suele ser porque es que no consigo algo. ¿A quién le pido? ¿A quién le demando ayuda? Y mucha gente te dirá, ponle una veladora a la Santa Muerte y échale una ofrendita de tabaco. Y ella cumple. Entonces es cuando la gente dice, le tengo una gran fe, le tengo un gran amor. Y por eso para pedirle, para acercarnos a ella, tenemos que tenerlo con fe, con amor, con cariño. No hay miedo. El miedo, ella como mucho te va a decir,
Ay, hijo mío, lo que te queda por aprender, tira tu camino. No, es mentira, se han hecho muchas leyendas negras. Es que te mata un familiar si no le cumples lo que le has prometido. Si no le cumples lo que has prometido, pues obviamente no le va a gustar, pero matarte a un familiar, o sea, ella prisa no tiene. Prisa no tiene. O sea, créanme que no va por ahí, no es vengativa, no es dolorosa, no es alguien que siembre la destrucción y el caos, no es Satán. ¿De acuerdo? Y luego, sí que estas cosas que hay en común, podemos encontrarnos como una serie de premisas. La primera es que la mayoría del 99%, diría yo, de devotos le piden permiso a Dios antes de invocar a la Santa Muerte. Dios, por favor, permíteme invocar a mi Santísima Muerte. Esto lo hacemos, al fin y al cabo, porque es una forma de respeto, de que la Santa Muerte la vemos como un emisario divino. Un emisario, un ángel, llámalo como quieras. Mira que incluso hay gente que la ve casi como una diosa, realmente. Y no sería del todo desacertado, porque al fin y al cabo, si creemos en muchos dioses, podríamos decir también que luego hay de alguna manera un todo, ¿no? Y podríamos considerar ese Dios, ese todo, ¿no? Pero bueno, está aquí cada uno como lo quiera ver. Obviamente, cuando sale el culto a la Santa Muerte de forma pública, la gente que es devota de la Santa Muerte considera que avergonzarse de este culto es una forma de ofensa a la Santa Muerte, porque es como insultarla. Si yo te he cumplido, tú tienes que admitir que yo te he cumplido, como decimos, porque al fin y al cabo no vamos a ocultar lo que somos. Y sobre todo también porque la Santa Muerte se ha tomado como una forma de identidad en muchos sitios. Es decir, mucha gente pobre considera la Santa Muerte una forma de... Bueno, genera un sentimiento de unidad y de comunidad. Y obviamente avergonzarte de tu propia comunidad es algo negativo. Se dice que la Santa Muerte es celosa. Celosa en tanto que no le gusta que la pongan en altares compartidos. No le gusta, mi altar es mi altar. Luego tú pones altares a quien quieras y como quieras y lo que hagas que quieras con ellos. A mí me da igual. Pero mi altar es mío. Eso es una cosa que todos los devotos también tienen en común. Luego también tienen en común el hecho de que se les debe cumplir las promesas. Y no porque ya te vaya a castigar, pero probablemente porque te deje de prestar ayuda. Tú me quieres, vale, perfecto. Pero si yo te cumplo, tú me cumples. Porque si no me cumples, yo me lo voy a pensar. No desde un punto de vista de mala leche, tampoco lo veamos así, pero sí como de, esto es un pacto. Si luego vuelves ahí, mira, Santísima, perdona, pues yo desde mi experiencia te voy a decir que sí, que no pasa nada. Ella te va a decir, vale, ok, tú me das lo que me debías y aquí estamos tan en paz. No hay una ofensa real hacia ella. Luego, lo importante es la serie de elementos que encontramos como ofrenda, ¿de acuerdo? El culto, realmente, en México, por ejemplo, surgió incluso una iglesia de la Santa Muerte, llevada por un señor David Romo. Este señor, por cierto, cumple 66 años de condena en la cárcel por estar metido en un tema de secuestros. Obviamente esta iglesia ya tiene fama de ser súper turbia y realmente, de hecho, la mayoría de devotos de la Santa Muerte no se acercan a esta iglesia, pero porque realmente no cumple incluso con algunas de las ideas propias de la Santa Muerte. Pero bueno, como información ahí está. A la Santa Muerte se le hacen procesiones, se le hacen rosarios y realmente cuando se celebra su fecha, que es precisamente el día 1 y el día 2 de noviembre, se le ponen altares, se le ofrendan flores y se comparte el culto con la gente. ¿De acuerdo? Es una forma muy común en México que alrededor del altar de Doña Queta pues se pongan altares, la gente lleve sus figuritas, las lleve a peso, simplemente para que sean bendecidas, para que compartir, para estar en comunidad realmente. Y de hecho es súper común no solo llevarla en figura, sino incluso llevarla tatuada. ¿De acuerdo? Es súper común que la gente se tatúe a la Santa Muerte como una forma de absoluta y completa devoción. ¿Qué ofrendas? ¿Cómo le ponemos un altar a la Santa Muerte realmente? Lo importante es que entendamos que poner un altar, es decir, te estoy dando la bienvenida. Es de bienvenida a mi casa. No es como ponerlo al altar es como si tú pusieras a la mesa a un invitado. Si tú tienes un invitado, pero solo le invitas a un café, no es lo mismo que cuando le pones la mesa, no es lo mismo que cuando le dejas la cama, y no es lo mismo cuando compartís ducha. Son grados diferentes de intimidad. Pues esto es lo mismo. Un altar no solo que compartir ducha y cama, sino que además os enrolléis de vez en cuando. Dicho metafóricamente, obviamente, pero la gracia es eso. Con la Santa Muerte, por cierto, hay devoción, hay respeto, pero hay mucha camaradería. Con ella se bebe, con ella se fuma, con ella se habla, con ella hay intimidad. No es de rodillas y ¡ay, qué miedo, qué miedo! No. Con ella hay cercanía. Por eso también es muy querida. Porque con ella no hay un miedo reverencial, con ella hay amor, hay cariño.
Y tienen que tener en cuenta que si montamos altar es para darle la bienvenida a casa. Y lo importante, no hace falta que sea complicado, ni elaborado, ni difícil. A veces una vela es suficiente. Una vela, ya veréis que ponemos más elementos y os explicaré en cada uno por qué es. Pero a veces la gente se obsesiona con es que necesito 1000 cosas. ¡Ey, no! Lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor en este mundo, tío. Y en este mundo necesitas de verdad que hagas las cosas porque te salen del corazón, no porque estás obsesionado con las apariencias. Entonces, no te obsesiones con la apariencia. Busca en tu interior. Si realmente tienes esa devoción, tienes eso que está en ti, pues da igual. A ella le va a dar igual una estampita y una oración que el mayor de los altares. Obviamente, pues claro, si te sirven una mesa, un chuletón, lo vas a agradecer. Pero si tu amigo, que es pobre como una ratita, el pobre, pues te ofrece lo que tiene en casa y lo hace con todo su corazón, tú lo vas a agradecer como si fuera el mejor chuletón del mundo y no ha hecho falta que sea la mejor comida de tu vida. Y esto es lo mismo. Y luego, para empezar, si alguien quiere montar un altar a la Santa Muerte, muy fácil. No hace falta que os busquéis la gran figura, la gran de esto. A veces simplemente mira, he visto una imagen suya en internet y me la he impreso. Perfecto, pues te la pones allí con una velita, es suficiente. No hace falta gran cosa, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante que esté donde esté en un lugar significativo de la casa. Hay gente que prefiere el recibidor, gente que prefiere la habitación donde duerme. Yo, por ejemplo, la tengo en una habitación aparte solo para altares y para este tipo de cosas. Hay gente que la tiene en la cocina incluso, ¿de acuerdo? Hay gente que la tiene en lugares donde ellos están mucho tiempo o donde le dedican un espacio concreto. Esto es una forma de respeto, ¿no? No vas a poner a un invitado a dormir en el baño. Pues esto es lo mismo. Luego, ¿qué ofrendas se le hacen a la Santa Muerte? ¿Cómo se le pide? Bueno, pues se le pide con oraciones, obviamente hay muchas oraciones y cada una es de su padre y de su madre, ¿de acuerdo? Realmente las oraciones más efectivas son las que salen del corazón. El resto son escritos por otras personas, nunca olvidéis eso. O sea, hasta las propias palabras del Hijo de Dios las escribió una persona y probablemente esa persona ya fuera testimonio de testimonio, testimonio de testimonio. Y no pasa nada si cambiamos las cosas, lo importante es que sean de fe de verdad. Velones, velones o veladoras, la gran ofrenda de la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque en México es el producto más barato. Por $1 tienes una veladora así de cristal. Y obviamente es un producto muy, muy normal como ofrenda porque es, quiero pedirle por el amor un velón rojo, quiero pedirle por protección un velón negro, quiero pedirle para que bendiga a mis hijos un velón blanco, quiero que me ayude en un tema legal un velón verde, quiero que me ayude con un tema de salud un velón morado. Es lo mismo, tabaco. A la Santa Muerte le gusta fumar tabaco, de hecho le gusta que haya humo en su cara. También le gustan los inciensos, el alcohol y el tequila, como buena mexicana, obviamente estas dos ofrendas no podían faltar. Flores, rosas rojas sobre todo, y flores blancas, también le gustan mucho. Manzanas rojas y manzanas y frutas, de cualquier cosa dulce, porque también le encanta el chocolate, un producto mexicano. Cualquier chuchería, Coca-Cola, también se le ofrenda. Los vestidos, hay una tradición de vestir a la Santa Muerte diferentes cosas. Para la gente que quiere buscar un marido, se la viste de novia. Para la gente que quiere protección en la guerra, se la viste de guerrera. También dinero, se le ofrendan, promesas y devociones y otro tipo de ofrendas, como hay gente que le pone pan en el altar, bueno, y o lo que se le ocurra. Bueno, aquí vemos diversos ejemplos de lo que son las ofrendas. Vemos aquí las manzanas, el tequila, la cerveza, vemos las flores, ejemplos de altares. Veis que algunos son muy sencillos, no tienen mucha complicación, ¿de acuerdo? Vemos un vaso con agua. El agua también se le pone porque es al fin y al cabo un fluido espiritual, un conductor entre el mundo espiritual y el nuestro. Y es una manera muy de comunicarnos con la Santa Muerte. Como detalle, esto viene probablemente de influencia por el espiritismo cruzado que traen los afrocubanos, que es muy normal poner una vela y un vaso de agua cuando nos dirigimos a una espiritualidad. Vemos también altares hiper elaborados. Es muy común tener más de una imagen de la Santa Muerte, que si la de los 7 colores, que si la negra, la roja, la blanca, la verde, la que sea. Es muy común. Y vemos que no reparan en gastos. Hay puros, incienso, velones, todo lo que os podéis imaginar. También hay altares que se hacen a pie de calle, llenos de chucherías y de 1000 imágenes. Y, obviamente, la gente le echa humo a la Santa Muerte, pero no como algo... Aquí lo veríamos hiper irrespetuoso, acercarnos a un santo y echarle humo en la cara. Pero allí se considera que la Santa Muerte, como fumadora y bebedora que es, acepta estos regalos. Si no se es fumador, yo, por ejemplo, enciendo el cigarro y lo dejo ahí, que se lo fume ella. Yo no fumo ya, así que lo haga ella. Pero es súper común hacerlo allí. ¿De acuerdo? Eso también viene porque el tabaco es una planta sagrada para muchos cultos y, obviamente, la Santa Muerte pues, también acepta y abraza esa parte. Ponerle joyas y vestidos preparados especialmente para ella es súper común. E incluso, como ya he dicho,
hacerse tatuajes de la Santa Muerte. Por último, ya vemos que hay gente que hace auténticas promesas de dolor hacia ella. Voy a ir de rodillas de mi casa a tal templo por haberme cumplido esta promesa. Y obviamente pues también hay gente que las viste de maneras súper coloridas, incluso les deja billetes, porque es una manera de darles amor. Y por último, ya para acabar, ¿de acuerdo? Voy a dar 4 pinceladas sobre magia con la Santa Muerte. ¿Qué se hace con ella? De todo. Realmente, originalmente se sabe que era muy para el amor, pero realmente se hace de todo. Bendiciones, curaciones, amarres, maldiciones, para el dinero, para la fortuna, porque al fin y al cabo, como la muerte está en todo, o sea, todo lo que vive, o sea, se va a morir, pues, al fin y al cabo la Santa Muerte tiene potestad en todo. Normalmente las peticiones de magia con ella son muy sencillas, hacemos una oración, le hacemos una ofrenda y le pedimos para que ella interceda. Hay mucha influencia de otras culturas de hacer mojo bags, esto por ejemplo viene del judú, que son unas bolsitas donde hay mueres ingredientes dentro y se le hacen para que ella pues a través de eso convierta eso en un talismán y lo podemos llevar con nosotros. Se hacen también novenas súper comunes como los santos católicos o como a las virgen, como al catolicismo en general. Novena de 9 días, rezar para hacer una petición, esa es la más común de las peticiones. Y obviamente magia con velas, magia con inciensos. La magia de la Santa Muerte es bastante heterodoxa, no nos engañemos. Realmente incluso cada una de las santas muertes, la dorada es para el amor, la dorada para el dinero, la roja para el amor, las 7 colores para lo que os imaginéis, lo que queráis, todas. La blanca normalmente para bendiciones, a veces hay gente que la usa para curar también. Y ya, por último, para acabar, quiero hacer la última reflexión de todas y es el amor a la muerte. Y es que, como ya he dicho al principio, si algo me enseña la muerte es apreciar la vida y no lo digo como una forma de típico tópico, ¿no? Lo digo porque realmente cuando has vivido la muerte o la has sentido, has visto que alguien se ha ido, has visto que alguien realmente ya no está en este mundo y que ha pasado ese umbral, es cuando en ese momento te das cuenta de que, efectivamente, un día esto se acaba. Y este día que esto se acabe, lejos de alejarme de esto y de hacerlo ver conmigo, me hace acercarme a ello para que cada día de mi vida esté bendito. Así que como yo siempre le digo a ella, y os lo deseo a todos, que cuando llegue, que llegue bien, pero que llegue tarde. Muchas gracias. Carlos, de verdad, enorme. Ahora vemos la muerte con otros ojos. Personalmente lo digo, he escuchado atentamente toda la conferencia, toda la ponencia y en esa parte romántica, de verdad, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Ahora sí que es cierto que podemos hacer algún tipo de pregunta a Carlos sobre la Santa Muerte, representaciones, ofrendas, lo que se quiera. ¿Sí? Adelante. Hola, sí. Una pregunta. Bueno, no sé si se oye bien. Has dicho que se ejercen misas hacia la Santa Muerte, pero entiendo que no son sacerdotes católicos. Y no. Si no lo son, ¿quién ejerce esas misas y cómo lo hacen? Las misas normalmente se hacen por grandes devotos, gente que decide hacerle o templos o santuarios. Por ejemplo, en Los Ángeles hay un par de templos muy famosos. En México incluso David Romo, que no era sacerdote católico, creo que no, vaya. La cuestión es que monta su propia iglesia. Son gente que decide como por devoción propia montar un lugar de culto y oficiar ellos estas misas. En algunas de ellas se invoca al espíritu de la Virgen y a la Santa María, a todo el mundo, como si fuera una misa católica. En otras es solo hacia la Santa Muerte. Dependiendo mucho del devoto y el tipo de culto que le tenga, porque hay gente, por ejemplo, muchos chamanes de Catemaco que hacen no misas, pero sí rituales con ella como públicos. Hay gente, sin embargo, que es mucho más católica, como por ejemplo que encontramos en Estados Unidos, que se hacen bautizos de la Santa Muerte, bodas con la Santa Muerte, comuniones. Incluso hay un ritual que es muy curioso, que es una boda express con la Santa Muerte para los máximos devotos, que es una boda durante 6 meses. 6 meses donde el devoto está casado con la Santa Muerte, literalmente, y mantiene abstinencia sexual, tiene como que hacer una serie de ritos. Es como una especie como de gran rito de devoción y de ofrenda hacia ella. Pero sí, realmente cada uno es de su padre y de su madre. Vamos por allá. Bueno, primero de todo, gracias por tu conferencia y por compartir. Gracias a ti por venir. Sí, bueno, he visto muchas veces que la iconografía de la Santa Muerte se asimila un poco a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Se hace como una asimilación, un sincretismo. Sí. Entonces, ¿es simplemente por una razón geográfica, porque ahí es muy, bueno, es principal, ¿no? en México, o por una voluntad de asimilarla un poco al cristianismo, acercarla o mezclarla de alguna manera, hacer un sincretismo así más católico?
Tiene un poco de ambas. Es decir, cuando la Santa Muerte surge, originalmente no se parece en nada a la Virgen de Guadalupe. De hecho, la Santa Muerte, tal y como la conocemos, esto es más virgen, pero sería algo más como lo de la derecha, las imágenes más antiguas, que es como un hábito de monje realmente. Luego ya cuando se aparece más a una virgen, es algo que surge a posteriori. ¿Qué ocurre? La Virgen de Guadalupe es como la patrona de México. Y, sin embargo, la Santa Muerte es como la antipatrona de México en el sentido de que es la suboficial. ¿Qué ocurre? Que mucha gente genera estos sincretismos porque tiene ese amor por ambas, pero también este sincretismo es más contemporáneo. Antiguamente no existía. Realmente te voy a decir que es un poco por ambas partes. No hay como no hay un desprecio hacia la Virgen de Guadalupe, de hecho muchos mexicanos tienen a ambas, pero sí que es cierto que se la considera como, al fin y al cabo, la Virgen de Guadalupe era indígena, tiene aspecto indígena y es de México, la Santa Muerte nace en México, pues, y es como una virgen también, una especie de virgen, pues lo vamos a mezclar. Esto viene mucho también con la cultura pop y cómo las santas muertes se han acabado convirtiendo. Hay santas muertes que van a caballo, como San Jorge. Hay santas muertes que van sentadas en un trono. Santas muertes que van pues con Cristo, como si fueran la Virgen misma. Es un poco este tipo de sincretismo. A ti. Hola, Buenas. gracias por tu exposición, estaba excelente. Dime una cosa, ¿hay imágenes que tienen verdaderamente esqueletos humanos? No, o sea, esqueletos humanos, sé que algunas, no te voy a engañar, sé que algunas sí que hay, pero hay que entender también el contexto. No se usan esqueletos que hayan sido probablemente sacrificios humanos, no. Son esqueletos en un contexto en el que el Día de Muertos, por ejemplo, en México, se sacan muertos de las tumbas, de sus cajas, para limpiar los huesos y rendirles tributo. La cultura de la muerte aquí la tenemos muy... ¡Ay, esto da asco, esto hay que ocultarlo! Allí no, allí es de... Yo saco los huesos de los muertos, les echo una limpiada, les echo una ofrenda y ese día estoy con ellos, no se les ve de una manera negativa. Y sí, se han usado esqueletos humanos en algunas ocasiones, pero no como algo despectivo, sino como un honor realmente. Es el esqueleto de este X persona o de X desconocido que decidimos honrarlo de esta manera. Una pregunta más. Bueno, pues simplemente hacerme eco de Carlos, de lo que te está haciendo por aquí y de darte las gracias. Gracias a ti. En nombre de Magic y en mi nombre personal también darte las gracias por estar aquí y compartir en unas fechas tan propicias a Santa Muerte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.